minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando el Apolo 11 despegó de la rampa de lanzamiento, el mundo parecía encontrarse ante el umbral de una nueva era de la exploración espacial. Hace 30 años, entre los que estaban observando en la sala de control, se encontraba el doctor Wernher von Braun, el padre del cohete Saturno, que llevaría a los astronautas hasta la Luna. Había prometido que el viaje marcaría una nueva etapa en la evolución del hombre. Desde la Luna, el hombre exploraría nuevos mundos y toda la humanidad se beneficiaría. Von Braun fue considerado como el Colón norteamericano. Wernher von Braun tuvo un sueño de niño y vivió para convertir en realidad dicho sueño. Estaba convencido de que los vuelos espaciales constituirían un paso en la evolución de la humanidad y que, de alguna forma, el destino lo había elegido a él para que fuera su guía. Pero este nuevo amanecer del hombre en el espacio significó, para algunos, oscuros recuerdos de su trabajo como esclavos en la primera nave espacial de von Braun. Von Braun era muy inteligente, era un gran hombre, pero no le importaba nada ni nadie. Quería su cohete sin importarle el coste. Creía que la humanidad tenía que estar en el espacio y estaba dispuesto a pagar un precio por ello. Hay un elemento faustiano en ello, ¿verdad? Para Wernher von Braun había sido la cruzada de toda su vida. Para traspasar el umbral del espacio, ningún precio era demasiado alto. Su cohete a la Luna nació del misil balístico y el nuevo paso en la evolución del hombre que él había prometido estuvo marcado por un viaje personal desde los nazis hasta la NASA. Wernher von Braun, de los nazis a la NASA. With me it started with the moon. I like to look at the moon, the stars, and when I had my Lutheran confirmation at the age of 13, my parents gave me a telescope, and that was like giving a boy a motor bicycle, I guess. And my interest in astronomy has never faded away. Dicho interés nació en Berlín en los años 20. Wernher von Braun pertenecía al privilegiado mundo de la aristocracia alemana. Hijo del barón Magnus von Braun, hacía siglos que su familia poseía tierras en el este de Alemania. El barón, al ser nombrado ministro del gobierno, se mudó a su residencia en Berlín. Wernher era el segundo de los 3 hijos del barón. En el hogar familiar se respiraba un ambiente cultural. En él, Wernher adquirió una pasión por la música que nunca abandonaría. Ya en el colegio desarrolló una pasión aún más sorprendente por los cohetes. Era un alemán muy sofisticado, de la clase alta. Un lugar muy extraño para encontrar a alguien como Wernher von Braun interesado por algo que en aquellos días era un tema muy plebeyo, es decir, los cohetes. Era un interés compartido por miles de sus compatriotas. Se creía que un cohete lo suficientemente grande podría impulsar cualquier cosa. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron como arma. Ahora, en el utópico espíritu de la época, se esperaba que los cohetes abrieran la puerta a la exploración pacífica del espacio. El trabajo de estos aficionados a los cohetes inspiró a von Braun y a su hermano a llevar a cabo sus propios experimentos. Cogieron cohetes para impulsar un pequeño trineo que habían construido. Se estrelló en la ventana del sótano de una tienda de ultramarinos. Y mi padre dijo, para mí esto es el fin de los viajes espaciales. Pero Wernher siguió adelante. La fascinación por los cohetes se convirtió en un interés por la astronomía cuando sus padres le regalaron un telescopio. That really kicked me off. And it was actually in one of these amateur astronomer magazines, 1925, that I
stumbled across a book written by Professor Hermann Obert, which was entitled The Rocket to Planetary Species, and I sent for that book, and of course I couldn't understand a word because it was full of mathematical formula. El libro describía cómo un cohete con combustible líquido podría ser utilizado en los vuelos interplanetarios. Las ideas de Obert llegarían al gran público en 1929, cuando le pidieron que fuera el asesor técnico de la película de Fritz Lang, La mujer en la luna. En la película se veían los preparativos de un cohete espacial impulsado con combustible líquido. A diferencia de los motores convencionales, el cohete con combustible líquido de Obert no necesitaba aire, por lo que podía volar por el espacio. El cohete de la película fue lanzado con la primera cuenta atrás de la historia. Se trataba de un viaje a la Luna y mostraba cómo sería el lanzamiento de un cohete. Se veía el despegue de un cohete de fases múltiples y cómo éstas se desprendían. Y también se apreciaba la falta de gravedad. Hasta cierto punto, se adelantó a lo que realmente ocurriría 50 o 60 años más tarde. Fue la visión del vuelo espacial lo que marcaría el rumbo de la vida de von Braun. Más tarde describiría a Hermann Obert como su guía luminoso. You know, when you are 13 years old, the world looks awfully simple and beautiful. Although I didn't understand all of it, I got the message loud and clear that people can fly one fine day with rockets, not only to the moon but also to the planets, and I decided that right then and there this was for me. En el colegio, von Braun empezó a escribir sus propias historias sobre viajes espaciales. No hay duda, escribió en una de ellas, que algún día el hombre caminará sobre la superficie de la Luna. Era un alumno aventajado. Sus compañeros de escuela también reconocían sus dotes de líder. Estaba convencido de que triunfaría. Un día me preguntó, ¿me acompañarías? Sí, estoy a tu servicio. Volaremos juntos a la Luna. Ese era el objetivo. Tras dejar la escuela, von Braun se unió a un grupo de aficionados a los cohetes y empezó a construir y a probar sus propios motores de combustible líquido. Al publicar los trabajos del grupo, le decía a todos los que quisieran escucharle que en el transcurso de su vida verían vuelos espaciales. Mucha gente creía que estábamos locos y que solo perdíamos el tiempo, pero von Braun solía decir, una persona es un loco hasta que le toca el gordo. El grupo siempre andaba corto de dinero, pero había una fuente de dinero evidente, el ejército alemán, y en el verano de 1932 organizó una demostración de su último cohete para el ejército. Filmaron los preparativos de von Braun para el lanzamiento. El cohete no impresionó al ejército, pero le prometió al grupo dinero si aceptaban trabajar en secreto. La oferta fue rechazada por todos los miembros del grupo excepto uno, Werner von Braun. Era un hombre muy práctico, un oportunista, podría decirse. Para desesperación de algunos de sus compañeros, compartió su equipo con el del ejército alemán. La relación entre el dinero, el ejército y el espacio dominaría la vida de von Braun. A los 20 años empezó a trabajar en un campo de prueba secreto del ejército en las afueras de Berlín. El ejército subvencionaría su doctorado en la Universidad de Berlín y von Braun construiría armas para el ejército. Un acuerdo que él aceptó encantado. Él quería el cohete y pensó que las comisiones militares le permitirían desarrollar un cohete con combustible líquido que llegara al espacio. Empezó a trabajar con solo 3 colegas en un pobre campo de pruebas, pero en 3 años su pequeño equipo había superado la tecnología balística existente. Von Braun participaba en mucho más que el diseño, ya que construía y probaba los cohetes personalmente. 3 meses después de que von Braun empezara a trabajar con el ejército, fue elegido un nuevo canciller en Alemania.
Adolf Hitler. Von Braun tenía planes para un gran cohete con un alcance de 300 kilómetros. El celo nazi por el rearme le dio la oportunidad de construirlo. Von Braun necesitaría un nuevo equipo y otras instalaciones. Empezó a buscar un lugar aislado cerca del mar Báltico adecuado para un programa de misiles secreto. Su madre le dijo: conozco un lugar en el norte, en una pequeña isla del mar Báltico, en la que tu padre solía cazar patos hace años. Las nuevas instalaciones en Peenemünde se construyeron rápidamente y en secreto. Von Braun fue nombrado director técnico. Solo tenía 25 años. 2000 ingenieros y científicos trabajaron en el nuevo cohete, el A4. No había ninguna duda sobre su futura utilización. Llevaría una ojiva de combate. Se esperaba que el A4 recorriera una distancia de 300 kilómetros. Hasta el momento ningún cohete había recorrido más de unos pocos miles de metros. Construirlo costaría millones de marcos y por ello el equipo necesitaba el apoyo del Führer. Justo antes de estallar la guerra, Hitler visitó el campo de pruebas donde von Braun y su superior militar, el coronel Walter Domberger, le informaron. La demostración empezó con la prueba del motor en un búnker. Realmente, Hitler estaba impresionado. Primero, se escuchó un ruido increíble. La explosión de los gases de escape dobló los árboles en todas direcciones. Hitler quedó impresionado por la prueba, pero se mostró escéptico acerca de la fecha de terminación del proyecto. Von Braun casi no consigue sonreír en la fotografía oficial. Su demostración no había ido bien. En aquel tiempo, me pareció interesante que Hitler dijera: no me interesan los proyectos que tarden años y años en llevarse a cabo. Y les preguntó a Domberger y a von Braun: ¿cuánto calculan que tardarán en tenerlo? Bueno, de 5 a 10 años. Y Hitler dijo: demasiado tiempo. Antes de 6 meses, Alemania estaba en guerra con Gran Bretaña y sus aliados. Los trabajos del misil se aceleraron, a pesar del escepticismo de Hitler. La guerra no debilitó la dedicación de von Braun a su trabajo. Tenía 20 y tantos años y se encontró con unos fondos ilimitados para desarrollar lo que más le interesaba. Era muy tentador. Cuando en 1937 se afilió al partido nazi, von Braun solo pensaba en el futuro del cohete. Heinrich Himmler, jefe de las SS, le invitó a formar parte de ellas. Nos dijo: he recibido una carta de Himmler en la que me ofrece un puesto en las SS. Y nos preguntó: ¿debo aceptar o no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Será bueno o malo para nosotros? Era bueno para el proyecto, por lo que von Braun se afilió. Esta es la única foto conocida en la que se ve al mayor de las SS, Werner von Braun, con su uniforme negro, justo detrás del propio Himmler. 5 años después de iniciarse los trabajos, el cohete de von Braun estaba listo para ser probado. El 3 de octubre de 1942, el A4 estaba listo para su lanzamiento. Von Braun y su superior militar, el coronel Walter Domberger, aparecen aquí efectuando las últimas comprobaciones. En un lado del cohete, el equipo había pintado la imagen de la mujer en la luna de Fritz Land. Poco antes de las 4, Domberger dio la orden de lanzar el cohete. Los nazis podían celebrar la creación del nuevo cohete, pero para von Braun y su equipo solo era el primer paso en el camino de los viajes espaciales. We had a little party that evening, a little celebration. I remember that Dornberger made a pretty emotional speech. He says, "Do you realize that today the spaceship was born?" No creo que fueran conscientes de que estaban desarrollando un arma letal.
Werner von Braun fue decisivo desde el principio. Había propagado la idea de que se trataba de un desvío necesario y que el auténtico programa seguiría más tarde, después de la guerra. El éxito del lanzamiento del 3 de octubre fue el único, ya que de los 11 lanzamientos siguientes, solo un par obtuvieron un éxito parcial. Ahora era esencial conseguir que Hitler apoyara el cohete. Por supuesto, von Braun y Dorberger querían que Peenemünde siguiera funcionando. No querían que Hitler dijera: no creo en este proyecto, olvídense de sus cohetes. Así que le mostraron a Hitler una foto muy positiva para convencerle de que Peenemünde debería seguir. En el cine privado del cuartel general de Hitler, von Braun leyó uno de los informes más importantes de su vida. Incluyó una película de un lanzamiento. La película terminaba con una sobreimpresión para recordarle al Führer su anterior escepticismo. Solo decía: por fin lo hemos conseguido. Hitler cambió de idea debido a la presentación de la película que habíamos rodado. Se mostró muy jovial y abrazó a von Braun. At the end of the film, he abruptly said, we think we have something pretty formidable here, and ordered immediately the highest priority to put the thing into quantity production. El A4 recibió un nuevo nombre que reflejaba las esperanzas de Hitler. Se convirtió en la V2, la segunda arma de la venganza, el arma que él esperaba que ayudara a ganar la guerra a Alemania. El misil sería construido en una fábrica secreta subterránea en las montañas Harz de Alemania. Como mano de obra se utilizaría a los prisioneros de los campos de concentración, pero antes había que ampliar los túneles existentes. Durante 5 meses, 8.000 prisioneros trabajaron en los túneles de Mittelberg sin ver la luz del sol. Eran brutalmente tratados por los guardias de las SS que supervisaban los trabajos. Aquí, en este infierno, pensé que había acabado mi vida, que ya me habían ejecutado y que me encontraba en el infierno. Miles de hombres encontraron la muerte en Mittelberg. La mayoría trabajaron hasta la muerte. Otros fueron ejecutados por las SS. Cuando yo llegué, la horca estaba preparada solo para un hombre. Poco después, construyeron una más grande para 6 personas. Algunas veces la utilizaron para 12 hombres, ya que ponían 2 hombres en cada lazo. Era como un sistema industrial. En la primavera de 1944, por fin empezó la producción de la V2. Von Braun visitó los túneles en muchas ocasiones. Documentos recientes descubiertos demuestran que estuvo presente en reuniones en las que se discutía el trabajo de esclavo de los prisioneros. En una de estas reuniones se acordó que para reemplazar a los que ya habían muerto en los túneles, se esclavizara a 2.000 obreros franceses especializados. Von Braun también visitó el cercano campo de concentración de Buchenwald para elegir prisioneros especializados para trabajar en la V2. Después de la guerra, admitió haber visitado los túneles, pero afirmó que no tomó parte en la utilización de los prisioneros como esclavos. Conocíamos, yo y la mayoría, a von Braun. En mi opinión, era un hijo de puta. Claro que era inteligente. Era un gran hombre, tenía un buen cerebro. Pero no le importaba lo que pudiera pasarles a los pobres hombres que estábamos allí. Él solo veía el resultado final. Las primeras V2 cayeron sobre Londres en la noche del 8 de septiembre de 1944. Había empezado una nueva era en la guerra. Las V2 se cobraron 5.000 vidas, la mayoría civiles.
Von Braun había insistido en el desarrollo del cohete, pero ahora parecía sorprendido de que se hubiera disparado. Dijo que nunca debería haber ocurrido. Nosotros construimos el cohete para llegar a la Luna, no para matar a otras personas. Durante algún tiempo, Von Braun reconoció que Alemania perdería la guerra. Y se le había oído hacer planes para un mundo sin nazis. Celebramos una fiesta y estábamos hablando, y claro, habíamos tomado alguna copa de más, y estábamos hablando libremente acerca de no tener un futuro aquí, en Alemania. Si queríamos llegar al espacio, teníamos que encontrar a alguien que pudiera costearlo. Tal vez fuimos muy imprudentes. La conversación fue escuchada por un espía de las SS, y Von Braun pasó 2 incómodas semanas en la cárcel. Pero muy pronto, el arquitecto del arma maravillosa volvió a gozar de los favores del régimen. Hitler le concedió la más importante condecoración civil en reconocimiento a sus servicios al Reich. Eso no cambió el escepticismo de Von Braun sobre el curso de la guerra. Von Braun sabía que alguien querría a los expertos de Peenemünde. En el invierno de 1944, habló con los miembros de más confianza de su equipo para ver si estarían dispuestos a trabajar para el enemigo. Para nosotros era evidente que Alemania no podía ganar la guerra, así que Von Braun dijo, tal vez podríamos continuar en Norteamérica. Ningún otro país podía costear un proyecto tan grande como el de ir al espacio, solo Norteamérica. Con el ejército soviético a pocos kilómetros de distancia, se tomó la decisión de evacuar Peenemünde. La V-2 había impresionado a la Unión Soviética tanto como a Estados Unidos, pero en ningún momento el equipo habló de rendirse al ejército rojo. Todo el mundo estaba dispuesto a aceptarlos. Los soviéticos tenían una lista de gente que querían conseguir, y Von Braun encabezaba dicha lista. El día después de que se anunciara oficialmente la muerte de Hitler, Von Braun entró en contacto con las avanzadillas del ejército norteamericano. Fueron tratados como amigos por sus anteriores enemigos. Von Braun seguía recuperándose de un accidente de coche, pero estaba de muy buen humor. A los interrogadores del ejército norteamericano solo les dijo lo suficiente para mantenerlos interesados, pero estaban muy impresionados. El ejército norteamericano ofreció contratos a Von Braun y a los miembros clave de su equipo. Conseguimos a más de 125 de los mejores científicos del mundo. Conseguimos componentes para poder fabricar más de 70 V2 que podrían volar en este país. Y también conseguimos toda la documentación, un premio increíble. Un mes antes, el ejército norteamericano había liberado Mittelberg y solo había encontrado esqueletos vivientes. 20.000 prisioneros habían muerto construyendo armas en la fábrica. La mitad de los muertos estaban directamente relacionados con la producción de la V2, pero al ejército norteamericano no le interesaban los crímenes de guerra cometidos en Mittelberg. Para evitar preguntas embarazosas sobre los antecedentes de sus nuevos empleados, el ejército empezó a registrar los archivos alemanes buscando pruebas que los incriminaran. Los documentos comprometedores fueron eliminados. Los informes de seguridad redactados por los investigadores norteamericanos fueron escritos de nuevo. Las órdenes de Washington decían, reconsideran este informe que sostiene que es una amenaza potencial para la seguridad. Los datos embarazosos, como que Von Braun fuera miembro de las SS, fueron cuidadosamente ocultados. It does happen here. In the vast wastes of the New Mexico desert, the United States Army tests the 14-ton German V-2 rocket. And as far away as El Paso, Texas, residents prepare for Flight Day. Pocos meses después de finalizar la guerra, Von Braun y su equipo volvían a trabajar, esta vez al servicio del ejército de los Estados Unidos. Captured in Germany, the terrifying weapon the Nazis banked on to win the war for them is now ready to spearhead our own intensive experiments. Los norteamericanos trajeron al desierto de Nuevo México no solo al equipo, sino también a 70 de sus cohetes. Pero ahora que la guerra había terminado, nadie sabía qué hacer con ellos. En cierto modo éramos prisioneros, no podíamos movernos libremente.
Así que los primeros años en Fort Bliss no tuvimos mucho trabajo, porque la idea era la de mantenernos alejados de los soviéticos. El equipo se quejaba de que el proyecto estaba paralizado en el desierto, pero no les faltaba comida y les pagaban por su trabajo. Si no era una gran vida, por lo menos era mejor que vivir en Berlín. Enseñar al ejército norteamericano el funcionamiento de la V-2 no era lo más emocionante de la investigación de misiles, pero así von Braun disponía de tiempo para soñar en los vuelos espaciales. El aire aquí es muy limpio y pueden verse las estrellas mejor que en ningún otro lugar. Pasábamos cierto tiempo en las varias etapas de la construcción de un misil. Con frecuencia, Werner venía a ver qué pasaba y charlábamos acerca de ir a las estrellas, a la Luna, a Marte. Fue la amenaza de una guerra lo que de nuevo le dio otra oportunidad a von Braun. En 1950, el miedo a la dominación comunista atenazó a Estados Unidos. Los tentáculos de la Unión Soviética parecían extenderse por todo el mundo. El enemigo durante la Guerra Fría tenía que ser detenido y para ello se necesitaba una nueva generación de cohetes. Cohetes capaces de llevar una cabeza nuclear. El ejército rescató a su equipo de científicos del desierto y lo trasladó al estado sureño de Alabama. Cuando llegó el equipo, Huntsville era un pobre pueblo algodonero con una población de menos de 20.000 habitantes. En una generación se convertiría en la ciudad de los misiles. La agencia de misiles del ejército se instaló en un viejo arsenal, en las afueras del pueblo. Por fin, von Braun se veía inmerso en un importante proyecto de misiles. Miles de norteamericanos trabajarían en el misil Redstone, bajo la dirección de los alemanes. Pero von Braun estaba decidido a superar todos los obstáculos. El traslado a Huntsville le dio la oportunidad que estaba buscando desde el principio para americanizar a su equipo, para integrarse, al igual que su equipo, en la comunidad. Y él era el líder y supo dar ejemplo. Ya se había desprendido del abrigo de piel. Von Braun seguía teniendo acento, pero ya dominaba el inglés. Y ya había formado una familia. 3 años antes de su llegada a Huntsville, se había casado con su prima María, de 18 años. Su segunda hija nacería en Huntsville. Luego, un hijo. Tenía una cierta vida familiar, aunque muy restringida. Era un adicto al trabajo. Miraba el reloj y me decía: Brad, no tendremos tiempo de ir a casa, así que llamaremos a las chicas. Llamábamos a nuestra mujer y nos traían camisas limpias y nos íbamos al arsenal. Los esfuerzos de von Braun para americanizarse él y su equipo fueron recompensados poco después del traslado, cuando se les concedió la ciudadanía norteamericana. Ya podía olvidarse del pasado. Como director técnico de la agencia de misiles, von Braun ya disponía de las credenciales que necesitaba para influir en la creación de un programa espacial. Ya había demostrado su talento como vendedor de cohetes. Desde su casa en Huntsville se dedicó a vender el espacio. Y para ello tenía que apelar al bolsillo de los contribuyentes norteamericanos. Él nos dijo: a menos que consigamos que esa gente entienda, se interese y se emocione por los vuelos espaciales, no podremos progresar. La tarea que von Braun se había impuesto era formidable: convertir la ficción de los vuelos espaciales en una realidad. Los norteamericanos se lo pasaban muy bien leyendo historias de ciencia ficción. Ciencia ficción al estilo de Buck Rogers, con doncellas lunares y extrañas criaturas alienígenas. El público se emocionaba con ello, pero como resultado, la mayoría de la gente creía que los viajes espaciales solo eran una fantasía. Von Braun se dedicó a su tarea con el celo de un misionero. Su primer éxito lo obtuvo en la prensa, con una serie de artículos en la popular revista semanal Collier Magazine.
En sus páginas retrataba una sorprendentemente exacta visión del futuro en el espacio. El viaje empezaría con un cohete de 4 fases que lanzaría un satélite y luego una estación espacial. El hombre viajaría a la Luna y a Marte. Pero no era una visión utópica de coexistencia pacífica en el espacio. La estación espacial podía ser utilizada para guiar cabezas nucleares a la Tierra. Para los lectores de Collier fue una revelación. Todo parecía haber sido calculado hasta la última tonelada de combustible. Pero no todo el mundo se dejaba impresionar por las fórmulas de von Braun. Hablé con él y le dije, no creerá en los cálculos que hace para sus satélites, ¿verdad? Y él me dijo, no importa, solo es publicidad. Y añadió, usted me sorprende. Es norteamericano y no se da cuenta de que la publicidad es lo más importante en este país. Nunca venderá su programa espacial con su punto de vista tan coherente, pero yo lo venderé y usted se beneficiará de ello. We present the first of our science factual programs, Man in Space. Now here's a model, my design for a 4-stage orbital rocket ship. Compared to the unmanned instrument rocket, it is quite large. En televisión y con la ayuda de Walt Disney, von Braun llevó a cabo su publicidad más efectiva. Disney creó una serie de televisión basada en las ideas de von Braun. Los programas de Disney obtuvieron un gran éxito. A finales de la década, la mayoría de los norteamericanos creían que los viajes espaciales eran posibles. Von Braun había hecho más que nadie para convencerlos. If we were to start today on an organized and well-supported space program, I believe a practical passenger rocket could be built and tested within 10 years. Von Braun fue uno de los primeros personajes mediáticos que entendió cómo debía venderse para que su personalidad ayudara al mensaje. Fue un antecesor de los famosos personajes mediáticos actuales. Sabía cómo hacerlo. Pero a pesar del éxito de la venta de von Braun al pueblo norteamericano, fue la Unión Soviética la que daría el primer paso en el espacio. This is Russia on October 4th, 1957. The Soviet Union is launching the first Earth satellite. Con el lanzamiento del satélite soviético ha empezado la carrera espacial. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this Earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. Do you admire the Russians for doing it or not? No, definitely not. I said we should have been the first ones to have it. We fear this. We fear that they have something out that majority of the people don't know about. Somebody's fallen down on the job, badly. La humillación nacional sería completa cuando el cohete elegido por Washington para lanzar el primer satélite norteamericano, el Vanguard, estalló en la rampa de lanzamiento, como von Braun había predicho. El fallo del Vanguard representó la oportunidad de von Braun. Good morning, gentlemen. Be seated, please. I have a very important announcement for you. We've been assigned the mission of launching a scientific Earth satellite. I promised the Secretary of the Army that we would be ready in 90 days or less. Let's go, Werner. Se olvidó la cooperación pacífica internacional. Von Braun y su equipo del ejército fueron llamados para recuperar la reputación de la tecnología norteamericana. En enero de 1958, el primer satélite norteamericano, el Explorer, fue lanzado con uno de los cohetes de von Braun. Cuando von Braun estaba a punto de cumplir 47 años, alcanzó un nivel de fama internacional muy poco corriente entre los científicos. La ciudad de Huntsville se echó a la calle para celebrarlo. Confiado en el éxito del Explorer, von Braun ya había trazado los planes de un programa espacial nacional. Proponía que el hombre llegase a la Luna en 5 años. Pero el presidente Eisenhower no se mostró interesado.
Eisenhower no estaba a favor de un programa espacial de vuelos tripulados. Prefería los satélites y las sondas científicas, centrándose en los logros científicos del espacio. Von Braun y sus seguidores tenían una visión mucho más romántica de la exploración del espacio. Creía que si el vuelo era tripulado, eso ayudaría a aumentar la emoción. El público se vería más implicado. A Eisenhower le resultaba difícil ignorar la visión de la exploración espacial de von Braun, que se había convertido en el profeta espacial de Norteamérica. Los escolares le escribían preguntándole cómo podrían participar. More and more teenagers are passing up rock and roll for a rocket roll. Sister Dunn Scotus, a physics teacher, supervises members of the Austin Rocket Society attempting to send a mouse along. Las prioridades se vieron marcadas por las propuestas de von Braun, y su visión de la exploración espacial era más interesante que la que proponía Eisenhower. Había una nueva frontera que cruzar, y von Braun sabía cómo hacer renacer el espíritu pionero norteamericano para que la cruzaran. A despecho del escepticismo de Eisenhower, los 7 primeros astronautas empezaron a entrenarse para la aventura de von Braun. Se veía claramente que se mantenía joven mentalmente. Espero que antes de cualquier vuelo tripulado, encuentren el espacio suficiente aquí dentro para llevar a un amigo la próxima vez. Adivinen a quién se refería. El sueño de von Braun no había cambiado desde su infancia. As far as outer space is concerned, you can of course keep dreaming forever because the place is unlimited. Siempre se mostraba un poco tímido, porque creo que era consciente de que muchas de las cosas que decía, las decía el niño que llevaba dentro, el niño pequeño que quería hacerlo por el placer de la aventura. Pero cuando hay que hablar con políticos, especialmente con los más tercos, a los que les preocupa ser reelegidos, no puedes permitir que lo noten. El mensaje al Congreso fue mucho más duro. Von Braun sabía cómo sacar dinero de los políticos más obstinados. Jugó la carta de los soviéticos. I'm convinced that the Russian concept is very clear. They consider the control of space around the Earth very much like, shall we say, the great maritime powers considered the control of the seas in the 16th to the 18th century. And they say if we want to control this planet, we have to control the space around it. Cuando von Braun hubo entendido el poder de este mensaje, lo fue utilizando cada vez más para intentar convencer a los políticos norteamericanos para que destinaran los miles de millones necesarios, tanto si se trataba de una estación espacial o un viaje a la Luna. Von Braun no ignoraba las cuestiones planteadas por las implicaciones militares del espacio, pero había tomado la decisión a los 20 años. Ahora, sus cohetes con cabeza nuclear podían destruir este mundo antes de que el hombre hubiera explorado otro. Para von Braun era un riesgo que merecía la pena correr. Sollen wir heute unsere Arbeiten zur Erschließung des Weltraums einstellen, weil Raketen wie Flugzeuge auch militärisch eingesetzt werden können? Wo enden alle diese Fragen? Sollen wir abwarten, bis auf dem Mond die rote Fahne hochgeht? Von Braun dijo que era muy trágico que una persona que estuviera desarrollando una nueva tecnología siempre tuviera que considerar dos direcciones, como el viejo dios Jano, que tenía dos caras. Una en la dirección del nuevo desarrollo, una nueva actividad para la humanidad, un nuevo comienzo, casi un nuevo estado de la existencia y de la vida. Y el otro en la dirección de la utilización de dichos instrumentos con fines militares. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi. Von Braun creía que el hombre que construía un cohete no tenía ninguna responsabilidad moral sobre la utilización que se diera al mismo. No todo el mundo compartía su opinión. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. En 1959 se decidió que los cohetes de von Braun solo se dirigirían al espacio.
El equipo pasó a formar parte de la nueva Agencia Espacial Nacional, NASA. Era la oportunidad que siempre había estado esperando von Braun. Pero de nuevo se encontró teniendo que participar en una carrera. Half an hour ago, the Russians announced that they put the first man into space. Yuri Gagarin, un cosmonauta, pasó 2 horas orbitando la Tierra. La celebración en Moscú fue transmitida a todo el mundo. Here is a man who has done and seen things that no other living person has done or seen. Fue otro golpe al prestigio norteamericano. Uno que acusó duramente el nuevo presidente, John Fitzgerald Kennedy. Al mes siguiente, el cohete de von Braun, Redstone, llevó al primer astronauta norteamericano al espacio, aunque solo durante unos minutos. Kennedy le pidió una propuesta al vicepresidente Johnson para que Norteamérica volviera a ocupar el primer lugar, y Johnson recurrió al profeta espacial del país. Werner von Braun preparó una respuesta de 10 páginas, y lo que más me gustaba de dicho extracto es que teníamos muchas probabilidades de ganar a los soviéticos alunizando primero. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Creo que fue la carta de von Braun la que en mayo de 1961 le hizo anunciar al Congreso que llegaríamos a la Luna antes de terminar la década. Solo un equipo norteamericano era capaz de construir un cohete lo suficientemente grande como para llevar a un hombre a la Luna, el de von Braun. En septiembre de 1962, Kennedy visitó Huntsville para comprobar los progresos del equipo. 20 años después de venderle sus cohetes a Hitler, von Braun volvía a hacer lo que mejor sabía hacer. El equipo estaba trabajando en los planos de un gigantesco cohete de 3 fases que se llamaría Saturno V. Tendría una altura de 120 metros y sería uno de los proyectos de ingeniería más importante de Estados Unidos. La idea era lanzar algo que pesaba unas 120 toneladas hasta la órbita terrestre con la energía concentrada de una pequeña bomba nuclear en sus tanques de combustible y luego darle una tripulación. El equipo de von Braun solo sería responsable del cohete. El Saturno llevaría a los astronautas hasta más allá de la órbita terrestre y ahí su misión habría terminado. Los astronautas llegarían a la Luna en un módulo lunar. Von Braun sabía cómo impresionar al presidente. Lo llevó hasta el campo de pruebas para presenciar la ignición de los motores del Saturno. El ruido era ensordecedor. Y a continuación se sentía el calor en la cara. Y el calor subía por la pernera del pantalón. La primera vez que lo ves da miedo. Pero se veía que Kennedy estaba entusiasmado con ello. Y von Braun le iba explicando lo que ocurría. Y de pronto, todo se paró. Había terminado. Kennedy se dio la vuelta con su gran sonrisa y cogió la mano de von Braun. Se la estrechó y le dijo: maravilloso, maravilloso, doctor von Braun. Esta máquina me ha impresionado. Kennedy abandonó Huntsville seguro de que la Luna estaba al alcance de su país. Durante los siguientes 10 años, los cohetes de von Braun llevaron astronautas norteamericanos al espacio. La Luna era su prioridad, pero la ambición de von Braun era mucho mayor. Ya había empezado a pensar en el siguiente paso. My personal guess will be that for a number of years we'll continue to explore the planets with unmanned equipment, and men will then probably follow, but that I believe is anywhere between 1 and 2 decades away, a man fly to Mars. En la mañana del 16 de julio de 1969, 1 millón de personas se encontraban en las costas de Florida. Los ojos estaban fijos en el cohete Apolo 11. Para von Braun era la culminación de todos sus esfuerzos. Creo que llegamos a las 5 de la mañana. La temperatura sería de unos 13 grados y ya estábamos sudando y agotados. Pero Werner parecía muy feliz. Se le veía relajado, sonriente, y era su día. Y eso es lo que dijo: este es mi día. La auténtica razón de este viaje puede ser la ambición de un hombre, este hombre. Él solo puede ser llamado el padre de los cohetes lunares.
el líder de un equipo de hombres a quien todos consideran como la inspiración del Apolo. Von Braun observaba lo que él llamaba su enorme pájaro despegar hacia la Luna. Antes le había dicho a la prensa que el mundo había empezado a dar un nuevo paso en la evolución del hombre. El cohete que había construido su equipo ayudaría a asegurar el futuro del hombre. Can you see the water slapping around in the top of this bomb catch? That's affirmative, 11. That really is water, though, I'll tell you. It was for Werner. Para Werner era un sueño de ciencia ficción convertido en realidad. El Apolo 11 era el punto culminante de su carrera y de nuestro trabajo. Pero en el momento del gran triunfo de Von Braun, volvió el fantasma de su pasado. Su perfil público atrajo la atención de aquellas personas que creían que habían jugado un papel importante en la construcción del cohete lunar. Lo mostraban como un héroe a la población norteamericana y, lo que es más importante y peligroso, a los niños, a los escolares. Probablemente les dirían: mirad, niños norteamericanos, intentad ser como este hombre. Para mí fue un golpe y me dije: Dios mío, Von Braun, yo conozco a ese tipo. Los detalles del pasado de Von Braun habían sido enterrados 25 años antes, pero ahora las protestas de los prisioneros que habían construido las V2 empezaron a llegar al público. Von Braun tuvo que testificar ante los fiscales alemanes que investigaban los crímenes cometidos en Mittelberg. Después tuvo que enfrentarse a la prensa. Well, I mean, what do you know about things that go on behind barbed wires? Do you ever feel the past creeping up on you? Well, I think everybody has to live with this past, but I don't have a bad conscience in this case at all. What's in the future for the American space effort? Well, I think I shouldn't drag the American space program into this at all. I'm very proud of this, and this whole thing that I was dealing with today is... Su asociación con Mittelberg nunca lo abandonó. Von Braun nunca fue acusado de crímenes de guerra, pero los exprisioneros siempre le consideraron moralmente responsable de sus sufrimientos. Pero debido al éxito del alunizaje, la NASA le ofreció un nuevo comienzo, un traslado a la central. Le pidieron que hiciera lo que mejor hacía: vender el siguiente paso en el espacio. Eso significaba abandonar a su equipo y la ciudad que había ayudado a fundar. Huntsville salió a la calle para despedirle. En Huntsville era el señor Espacio. Von Braun llegó con sus pioneros y Huntsville cambió de la noche a la mañana. Y eso nunca lo olvidarían. Todos tenían la sensación de que era el final de una era. My friends, there was dancing here in the streets of Huntsville when our first satellite orbited the Earth. And there was dancing again when the first Americans landed on the moon. I'd like to ask you, don't hang up your dancing slippers. Pero cuando Von Braun llegó a Washington ya era demasiado tarde. El país había ganado la carrera a la Luna. Ahora los políticos querían gastar el dinero de los contribuyentes en casa. Ni siquiera Werner von Braun podía vender un viaje a Marte. La decisión ya se había tomado en la Casa Blanca y en el Congreso. Seguiríamos con un programa espacial más modesto y por ello, en cierto modo, era una figura patética en Washington, D.C., intentando vender un programa que todos los políticos de la ciudad sabían que había muerto. Tras 2 años muy duros en la central de la NASA, Von Braun presentó su dimisión. Era el final de su sueño. La gran aventura espacial se había apagado. Fueron momentos muy difíciles para Von Braun. Las acusaciones sobre su pasado no cesaban, y poco después de abandonar la NASA, se le diagnosticó un cáncer. Hizo un buen trabajo, pero en Norteamérica le reprocharon haber sido miembro del partido nazi.
Él mismo me lo dijo. Estaba muy preocupado. Tenía la impresión de que ahora que tenían todo su conocimiento podía retirarse, ya que le habían apartado. Creo que el cáncer fue consecuencia de su desengaño. Los últimos años de von Braun fueron una dolorosa batalla contra la enfermedad. Mientras luchaba contra la misma, reconsideró la decisión que había tomado 40 años antes, el pacto al que había llegado con los militares para hacer realidad sus sueños. En el hospital le preguntaba a sus amigos, ¿hicimos lo correcto? ¿Valió la pena el coste? No dejaba de hacer la misma pregunta, pero creo que la respuesta era siempre la misma. El impulso innato de desarrollar vuelos espaciales para la humanidad era tan fuerte en él, tenía tal fuerza, que solo podía llegar a la misma respuesta una y otra vez. Para muchos, la respuesta no era tan clara. Von Braun murió en 1977. Antes de su muerte, consiguió que el último Saturno V fuera trasladado al Museo Espacial de Huntsville que él había ayudado a fundar. Permanece horizontal junto a sus otros cohetes, un monumento a su personal cruzada. En los años que siguieron a su muerte, su visión del futuro se vio nublada por las revelaciones sobre su pasado. Era evidente que la esperanza de la exploración del espacio se había comprado a un precio muy negro. Pero el legado de Wernher von Braun sigue con nosotros. Su creencia en un futuro con el hombre en el espacio. We know that man's spirit must now, as always, accept the challenge of the unknown. Man will pull on his 7-league boots and take giant strides across space to the nearer planets of our solar system. The rockets we look at now are still tiny compared to those that will follow. And man has just begun to scratch the surface of knowledge about his Earth and the universe. It is the most exciting and demanding challenge man has yet faced. Volaremos juntos a la Luna. Ese era el objetivo. Tras dejar la escuela, von Braun se unió a un grupo de aficionados a los cohetes y empezó a construir y a probar sus propios motores de combustible líquido. Al publicar los trabajos del grupo, le decía a todos los que quisieran escucharle que en el transcurso de su vida verían vuelos espaciales. Mucha gente creía que estábamos locos y que solo perdíamos el tiempo, pero von Braun solía decir: una persona es un loco hasta que le toca el gordo. El grupo siempre andaba corto de dinero, pero había una fuente de dinero evidente, el ejército alemán, y en el verano de 1932 organizó una demostración de su último cohete para el ejército. Filmaron los preparativos de von Braun para el lanzamiento. El cohete no impresionó al ejército, pero le prometió al grupo dinero si aceptaban trabajar en secreto. La oferta fue rechazada por todos los miembros del grupo excepto uno, Wernher von Braun. Era un hombre muy práctico, un oportunista, podría decirse. Para desesperación de algunos de sus compañeros, compartió su equipo con el del ejército alemán. La relación entre el dinero, el ejército y el espacio dominaría la vida de von Braun. A los 20 años empezó a trabajar en un campo de prueba secreto del ejército en las afueras de Berlín. El ejército subvencionaría su doctorado en la Universidad de Berlín y von Braun construiría armas para el ejército. Un acuerdo que él aceptó encantado. Él quería el cohete y pensó que las comisiones militares le permitirían desarrollar un cohete con combustible líquido que llegara al espacio. Empezó a trabajar con solo 3 colegas en un pobre campo de pruebas, pero en 3 años su pequeño equipo había superado la tecnología balística existente. Von Braun participaba en mucho más que el diseño, ya que construía y probaba los cohetes personalmente.
3 meses después de que von Braun empezara a trabajar con el ejército, fue elegido un nuevo canciller en Alemania, Adolf Hitler. Von Braun tenía planes para un gran cohete con un alcance de 300 kilómetros. El celo nazi por el T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando el Apolo 11 despegó de la rampa de lanzamiento, el mundo parecía encontrarse ante el umbral de una nueva era de la exploración espacial. Hace 30 años, entre los que estaban observando en la sala de control, se encontraba el doctor Wernher von Braun, el padre del cohete Saturno, que llevaría a los astronautas hasta la Luna. Había prometido que el viaje marcaría una nueva etapa en la evolución del hombre. Desde la Luna, el hombre exploraría nuevos mundos y toda la humanidad se beneficiaría. Von Braun fue considerado como el Colón norteamericano. Wernher von Braun tuvo un sueño de niño y vivió para convertir en realidad dicho sueño. Estaba convencido de que los vuelos espaciales constituirían un paso en la evolución de la humanidad y que, de alguna forma, el destino lo había elegido a él para que fuera su guía. Pero este nuevo amanecer del hombre en el espacio significó, para algunos, oscuros recuerdos de su trabajo como esclavos en la primera nave espacial de von Braun. Von Braun era muy inteligente. Era un gran hombre, pero no le importaba nada ni nadie. Quería su cohete sin importarle el coste. Creía que la humanidad tenía que estar en el espacio y estaba dispuesto a pagar un precio por ello. Hay un elemento faustiano en ello, ¿verdad? Para Wernher von Braun había sido la cruzada de toda su vida. Para traspasar el umbral del espacio, ningún precio era demasiado alto. It was actually in one of these amateur astronomer magazines, 1925, that I stumbled across a book written by Professor Hermann Obert, which was entitled The Rocket to Planetary Species, and I sent for that book, and of course I couldn't understand a word because it was full of mathematical formula. El libro describía cómo un cohete con combustible líquido podría ser utilizado en los vuelos interplanetarios. Las ideas de Obert llegarían al gran público en 1929, cuando le pidieron que fuera el asesor técnico de la película de Fritz Lang, La mujer en la luna. En la película se veían los preparativos de un cohete espacial impulsado con combustible líquido. A diferencia de los motores convencionales, el cohete con combustible líquido de Obert no necesitaba aire, por lo que podía volar por el espacio. El cohete de la película fue lanzado con la primera cuenta atrás de la historia. Se trataba de un viaje a la Luna y mostraba cómo sería el lanzamiento de un cohete. Se veía el despegue de un cohete de fases múltiples y cómo éstas se desprendían. Y también se apreciaba la falta de gravedad. Hasta cierto punto, se adelantó a lo que realmente ocurriría 50 o 60 años más tarde. Fue la visión del vuelo espacial lo que marcaría el rumbo de la vida de von Braun. Más tarde describiría a Hermann Obert como su guía luminoso. You know, when you are 13 years old, the world looks awfully simple and beautiful. Although I didn't understand all of it, I got the message loud and clear that people can fly one fine day with rockets, not only to the moon, but also to the planets. And I decided that right then and there this was for me.
En el colegio, von Braun empezó a escribir sus propias historias sobre viajes espaciales. No hay duda, escribió en una de ellas, que algún día el hombre caminará sobre la superficie de la Luna. Era un alumno aventajado. Sus compañeros de escuela también reconocían sus dotes de líder. Estaba convencido de que triunfaría. Un día me preguntó, ¿me acompañarías? Sí, estoy a tu servicio. Alto. Su cohete a la Luna nació del mísil balístico y el nuevo paso en la evolución del hombre que él había prometido estuvo marcado por un viaje personal desde los nazis hasta la NASA. Wernher von Braun, de los nazis a la NASA. With me, it started with the moon. I liked to look at the moon, the stars, and when I had my Lutheran confirmation at the age of 13, my parents gave me a telescope, and that was like giving a boy a motor bicycle, I guess. And my interest in astronomy has never faded away. Dicho interés nació en Berlín en los años 20. Wernher von Braun pertenecía al privilegiado mundo de la aristocracia alemana. Hijo del barón Magnus von Braun, hacía siglos que su familia poseía tierras en el este de Alemania. El barón, al ser nombrado ministro del gobierno, se mudó a su residencia en Berlín. Werner era el segundo de los 3 hijos del barón. En el hogar familiar se respiraba un ambiente cultural. En él, Werner adquirió una pasión por la música que nunca abandonaría. Ya en el colegio desarrolló una pasión aún más sorprendente por los cohetes. Era un alemán muy sofisticado, de la clase alta. Un lugar muy extraño para encontrar a alguien como Wernher von Braun interesado por algo que en aquellos días era un tema muy plebeyo, es decir, los cohetes. Era un interés compartido por miles de sus compatriotas. Se creía que un cohete lo suficientemente grande podría impulsar cualquier cosa. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron como arma. Ahora, en el utópico espíritu de la época, se esperaba que los cohetes abrieran la puerta a la exploración pacífica del espacio. El trabajo de estos aficionados a los cohetes inspiró a von Braun y a su hermano a llevar a cabo sus propios experimentos. Cogieron cohetes para impulsar un pequeño trineo que habían construido. Se estrelló en la ventana del sótano de una tienda de ultramarinos. Y mi padre dijo, para mí esto es el fin de los viajes espaciales. Pero Werner siguió adelante. La fascinación por los cohetes se convirtió en un interés por la astronomía cuando sus padres le regalaron un telescopio. El rearme le dio la oportunidad de construirlo. Von Braun necesitaría un nuevo equipo y otras instalaciones. Empezó a buscar un lugar aislado cerca del mar Báltico adecuado para un programa de misiles secreto. Su madre le dijo, conozco un lugar en el norte, en una pequeña isla del mar Báltico, en la que tu padre solía cazar patos hace años. Las nuevas instalaciones en Peenemünde se construyeron rápidamente y en secreto. Von Braun fue nombrado director técnico. Solo tenía 25 años. 2000 ingenieros y científicos trabajaron en el nuevo cohete, el A4. No había ninguna duda sobre su futura utilización. Llevaría una ojiva de combate. Se esperaba que el A4 recorriera una distancia de 300 kilómetros. Hasta el momento ningún cohete había recorrido más de unos pocos miles de metros. Construirlo costaría millones de marcos y por ello el equipo necesitaba el apoyo del Führer. Justo antes de estallar la guerra, Hitler visitó el campo de pruebas donde von Braun y su superior militar, el coronel Walter Domberger, le informaron. La demostración empezó con la prueba del motor en un búnker. Realmente, Hitler estaba impresionado. Primero, se escuchó un ruido increíble. La explosión de los gases de escape dobló los árboles en todas direcciones.
Hitler quedó impresionado por la prueba, pero se mostró escéptico acerca de la fecha de terminación del proyecto. Von Braun casi no consigue sonreír en la fotografía oficial. Su demostración no había ido bien. En aquel tiempo, me pareció interesante que Hitler dijera: no me interesan los proyectos que tarden años y años en llevarse a cabo. Y les preguntó a Domberger y a von Braun: ¿cuánto calculan que tardarán en tenerlo? Bueno, de 5 a 10 años. Y Hitler dijo: demasiado tiempo. Antes de 6 meses, Alemania estaba en guerra con Gran Bretaña y sus aliados. Los trabajos del misil se aceleraron.